Eh, Queridos estudiantes, vamos a iniciar nuestra clase de lógica de hoy noche. Vamos a continuar con demostración de teoremas eh, cuyas pruebas se realizan en 3 líneas. Les propongo ahora la prueba de A191. Voy a escribir en el pizarrón los elementos que van a servir de punto de partida, pero mientras hago eso en el pizarrón, voy a suspender la grabación. Estimados estudiantes, en la RINF 14 voy a cambiar las letras esquemáticas, pero voy a mantener el espíritu de lo que es RINF 14. Ya explico inmediatamente. Entonces, no se admiren que en el texto esté expresada esta regla de inferencia de otra manera. A ver, ya. Estimados estudiantes, tengo escrito en el pizarrón el ejercicio que vamos a realizar en este momento. Les pido pongan atención a mi explicación. A ver, se nos pide que probemos el teorema A191 y para ello tenemos dos teoremas anteriormente probados, si el 189, el A177, y con ellos vamos a utilizar RIMF 14. Bien, debería unir la A al número y también el número a esta abreviación. Lorenzo no los junta y yo tampoco quise hacerlo, involuntariamente he escrito con un espacio, pero normalmente eso no se hace. Bien, espero que ya todos tengan copiadas estas fórmulas y vamos a iniciar. Démonos cuenta de qué es lo que se nos pide que probemos. Voy a leer A191. Lo que dice es que si P es verdadero y a la vez totalmente falso, entonces Q. Lo cual quiere decir, recuerden, eh, el funtor principal de A191 es el condicional y tenemos como antecedente la conjunción de una oración cualquiera, la P, y su negación total. Entonces, el afirmar ambas cosas, P y totalmente falso P, eso no es una simple contradicción, sino una super contradicción. ¿Sí? Estoy afirmando que P es verdadera y totalmente falsa. Eso es un absurdo. Si es que sucede ese absurdo, entonces, por lógica, de ahí puedo sacar la consecuencia de que Q es verdadera, donde Q es cualquier oración. ¿Sí? ¿Ya? Esto es este principio está asegurando que una teoría no puede contener una supercontradicción, so pena de probar en ella cualquier cosa. Bien, entonces, si nosotros enunciáramos este principio en forma de regla de inferencia, es lo que se llama el principio de Pseudo-Escoto o principio de Cornubia, en honor a ese lógico medieval que fue quien lo enunció o lo estudió. Bien, ahora pasemos a 189. Nuevamente, funtor principal, el primero que tiene el punto reforzante, ¿sí? Es un condicional que tiene como miembro derecho un segundo condicional.
¿sí? Si suponemos que P es verdadero, entonces, si suponemos que P es totalmente falso, lo que es contrario contra la suposición inicial, entonces de ahí nuevamente se sigue cualquier cosa, ¿sí? Bien, ahora, si nosotros comparamos 189 y A191, ¿sí? Vamos a ver que tenemos la P, PP, absolutamente falso P, absolutamente falso P, entraña Q. ¿Sí? La única diferencia, bueno, hay dos diferencias. El funtor principal de A191 es no la conjunción, sino el segundo funtor. Y en A189, en vez de conjunción, hay aquí una herradura echada, el condicional. Entonces, para probar A191 a partir de A189, tengo que hacer dos cambios. En primer lugar, convertir este condicional en conjunción y en segundo lugar, hacer que lo que es funtor principal se convierta en secundario y viceversa, el funtor secundario que se convierta en principal. ¿Cómo hago eso? Es el trabajo de A177. El funtor principal es una equivalencia. Me está diciendo que el que una conjunción entrañe una tercera oración, el que la conjunción de dos oraciones P y Q entrañe una tercera oración equivale a que si el primer conjunto es verdadero, entonces el segundo conjunto entraña R. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Me está diciendo A187, me está diciendo que cuando dos hechos o dos oraciones conjuntamente y conjuntivamente entrañan una tercera cosa, ¿sí? Ese entrañamiento equivale a que si sabemos que el primer conjunto es verdadero, entonces el segundo conjunto por sí solo en aislamiento, separadamente, entraña esa tercera oración. ¿Por qué es posible que el segundo solito entrañe el tercero? Porque estamos suponiendo que el primero es verdadero, ¿sí? Entonces, a mano izquierda, los dos conjuntos entrañan la tercera y en cambio a mano derecha solamente el segundo entraña a la tercera oración, pero bajo la suposición de que el primero es verdadero, ¿sí? Bien, ahora, por favor, si es que todavía no comprenden el significado de A177, por favor, me lo dicen y podría tratar de explicar de otra manera. Y finalmente, RINF 14 me está diciendo que cuando tengo a ver, Lisset tiene levantada la mano. Sí, profe, disculpe, yo no le entendí. Ya. A ver, Gracias. voy a tratar de encontrar un ejemplo para que ustedes capten. A ver, a ver, tal vez no sea este ejemplo que les voy a poner la mejor ilustración de A177, pero es el que se me ocurre, ¿sí? A mano izquierda tenemos que, imaginémonos que una persona sufre de cáncer a la garganta y es atropellada por un carro, ¿sí?
Dados estos dos hechos, de ahí resulta que la persona muere. ¿Sí? Este condicional equivale a qué? Ahora, supongamos que la persona tiene cáncer de garganta. ¿Sí? Supuesto eso, entonces, si le atropella un carro, la persona muere. ¿Sí? Aquí a mano izquierda, la muerte de la persona está condicionada a dos situaciones, a dos condiciones, que tiene cáncer de garganta y podríamos decir que el cáncer también puede contribuir a que muera, ¿sí? Pero no solamente tiene cáncer, sino que también le atropella un carro. Entonces, de esos dos hechos resulta la muerte de esa persona. ¿A qué equivale este condicional? A que, por un lado, aparte, separadamente, la persona tiene cáncer. Y con ese supuesto, si le atropella el carro, muere la persona. ¿Sí? Bien, o en vez de atropellamiento podríamos poner, para hacerle menos, es que igual estaba pensando ahora, en vez de, supongamos que una persona tiene cáncer de garganta y contrae COVID-19. Dada esa conjunción, la persona muere. ¿A qué equivale ese condicional? A que si la persona tiene cáncer de garganta, entonces, si contrae COVID, muere. ¿Sí? Entonces, lo que a mano izquierda teníamos dos factores que provocan un tercer resultado, ¿sí? Una tercera cosa, a mano derecha, esta conjunción se separa y por lo tanto los conjuntos están actuando cada uno por su cuenta. Primero ponemos la P, después supuesta la verdad de ese primer conjunto, el segundo por sí solo entraña el tercero. Bueno, digo por sí solo, pero en realidad es que está presente el otro conjunto también, ¿sí? Tiene cáncer de garganta y además, y aquí, en conjunto, el cáncer de garganta se da con el contagio de COVID y aquí entre las dos cosas provocan la muerte. Acá está separado. Por un lado, la persona tiene cáncer. Supuesto eso, aparte, el COVID provoca el COVID, pero aquí por sí solo, eso de por sí solo, póngale entre comillas, él provoca o conduce a la muerte del paciente. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense, dicho con otras palabras, ¿qué es lo que hace el A177? ¿Sí? A esta conjunción, Todavía. Adrián, por favor, apague su micrófono. Discúlpeme, profe. La conjunción está aquí reemplazada por el condicional, ¿sí? Y además se pone aquí un punto reforzante. Esos dos cambios me permite hacer el A177. El que yo tenga que un par de hechos unidos por conjunción producen un tercer resultado, equivale a qué? Si suponemos que el primer conjunto, el primer hecho es verdadero, entonces el segundo conjunto solito provoca el tercer resultado. ¿Sí? Da igual. Si es que el miembro izquierdo es verdadero, el miembro derecho es verdadero. Si el miembro izquierdo es falso, el miembro derecho es falso y viceversa. La equivalencia lo que me dice es que miembro izquierdo y derecho tienen el mismo valor de verdad. El hacer estos dos cambios, el reemplazar la conjunción por el condicional y añadir aquí un punto reforzante, no altera la verdad del miembro izquierdo comparado con el miembro derecho. Hay ahí una equivalencia. Si puedo yo pasar de mano izquierda a derecha o de derecha a izquierda, me da igual. ¿Sí?
Eso es A177, una equivalencia. ¿Sí? Está, espero que esté mejor comprendido de esta manera. ¿Sí? Bien. Sí, profe, muchas gracias. Ya, a usted por preguntar. Y finalmente, RIM 14 me está diciendo que si tengo una equivalencia y el miembro derecho, ¿sí? Supongo que esta equivalencia es verdadera y el miembro derecho es verdadero, eso quiere decir que el miembro izquierdo es verdadero. ¿Sí? Esto es una, a ver, podemos llamarle, es eliminación del equivalente derecho. ¿Sí? Si es que tengo una equivalencia y uno de los equivalentes, de ese par de premisas puedo concluir el otro equivalente. ¿Sí? En este caso tengo la equivalencia y el miembro derecho, concluyo el miembro izquierdo. Pero hay otra regla de inferencia que hace lo contrario. ¿Sí? Si tengo P equivale a Q, ¿sí? Aquí la Q es miembro derecho, pero podría tener miembro izquierdo. ¿Qué concluyo de aquí? El otro equivalente, ¿sí? El miembro derecho. ¿Sí? Pero esta regla de inferencia tiene otra numeración. A ver, permítame, veamos en el anejo qué número es. Es RIM 13. Esta es RIM 13. ¿Sí? Pero no vamos a utilizar RIM 13, sino RIM 14. ¿Sí? Pero el principio que está detrás de ambas reglas es exactamente el mismo. Dada una equivalencia y uno de los equivalentes, puedo concluir de ahí el otro equivalente. ¿Sí? Sea izquierdo o derecho, eso ya depende de cuál de las dos reglas esté utilizando. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora veamos. Sabemos que tenemos que utilizar estos dos teoremas y que van a estar relacionados por RIM 14 y simplemente con estos elementos ya vamos a concluir A191. ¿Sí? Bien, el primer paso va a ser simplemente copiar A189 al pie de la letra, no tengo que hacer ningún cambio, ninguna instanciación. Ahora, en el caso de A177, ¿sí? Fíjense, veamos, para tratar de encontrar cómo tengo que utilizar A177, veamos RIM 14. ¿Sí? A ver, verán, debo tener una equivalencia. Entonces, esta equivalencia es A177. ¿Sí? Esta oración P, ¿sí? Tiene que ser A191. Y la Q, es decir, el miembro derecho de A177 tiene que ser Q. Tiene que ser ¿qué? A189. ¿Sí? Entonces, simplemente tengo dos premisas y de ahí saco la conclusión deseada. Ahora, si es que tengo claro que esta es la estructura de la prueba, ahora empecemos a ver el A189. Voy a copiar esto como primera línea. Aquí no necesito hacer ningún cambio en A189. La P es la P, absolutamente falso P, es lo que necesito y finalmente Q es Q. ¿Sí? Tengo este condicional y el único cambio que tengo que hacer, bueno, dos cambios. En A189 tengo que reemplazar este condicional por la conjunción y borrar el punto reforzante.
eso me va a permitir A187, ¿sí? Bien, entonces fíjense, aquí el A189 está acá, ¿sí? Tiene que estar aquí. Fíjense, la P entraña punto reforzante y esta Q voy a reemplazarla por absolutamente falso Q, perdón, absolutamente falso P. La Q de A177 tiene que ser reemplazada por absolutamente falso P y la R de A177 la voy a reemplazar por Q. ¿Ya? Y con eso ya me sale la conclusión que deseo. Entonces, toda la dificultad de esta prueba presente está en cómo utilizar el teorema A177. Con tal que haga estas dos sustituciones de modo uniforme, recuerden, aquí tengo dos ocurrencias de P, dos de Q, dos de R, y en estas dos ocurrencias de Q, tengo que poner absolutamente falso P, y en las dos ocurrencias de R, tengo que poner Q. Si es que hago esos dos cambios de modo uniforme, ya voy a tener el A191. ¿Dónde está 191? A mano izquierda. Aquí, ¿sí? La P es la P, esta Q tiene que ser absolutamente falso P, ya está dicho acá. Y esta R va a ser la Q, ya está dicho acá. ¿Sí? Entonces, ese es el plan, o si quieren ustedes, la estrategia que vamos a seguir para, a partir de estas dos premisas y esta regla de inferencia, concluir A191. ¿Sí? Espero que estas indicaciones iniciales hayan podido ser entendidas por ustedes mentalmente y voy a proceder a escribir línea por línea, paso por paso, para que quede bien claro lo que verbalmente les he dicho. Tal vez antes de continuar, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bien, entonces vamos al paso 1. Voy a copiar simplemente A189 al pie de la letra. ¿Sí? Copiemos acá, ¿sí? Si P es verdadero, entonces el que P sea absolutamente falso, entraña Q. ¿Ya? Bien. ¿Cómo justifico esta línea 1? Acá está. Es el teorema A189. Bien, vamos al siguiente paso. Ahora voy a hacer una instancia de A177, pero con estas dos instanciaciones. A ver, entonces, la Q y la R voy a reemplazar por lo que está acá. ¿Sí? Voy a copiar, entonces, las dos P's, eso queda, entonces voy a hacer la instanciación en, si quieren ustedes, 3 pasos. Primero, esta P queda igual. ¿Sí? Veamos. P, I, a ver, el que sea verdad que P, I, aquí voy a dejar un espacio en blanco, me salto, entraña que, y dejo un espacio en blanco, equivale a qué. P, a ver, si P es verdad, entonces un espacio en blanco entraña otro espacio en blanco. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura de A177. Pero he dejado aquí un espacio en blanco y otro espacio en blanco. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está la Q? La Q está aquí como conjunto derecho y a mano derecha está después del punto reforzante, aquí. ¿Sí?
¿Por qué debo reemplazar la Q por absolutamente falso P? Absolutamente falso P, absolutamente falso P. Sustitución uniforme. ¿Sí? Y en segundo lugar, ¿sí? Dejé aquí dos espacios en blanco para poner aquí, en vez de la R que pongo, la letra Q. Entonces, aquí pongo la Q y acá la Q. Y esto es una instancia de A177. ¿Por qué digo instancia? Porque he hecho dos reemplazos. Donde estaba la Q que he puesto, la Q está aquí con color verde. Absolutamente falso P. Y donde estaba la R, en estos dos lugares, le puse la Q. ¿Sí? Si se comprende, está bien, se comprende cómo saqué la línea 2. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que he hecho? La conjunción a mano izquierda fíjense, P, lo que era conjunción se transforma en condicional con punto reforzante. Condicional con punto reforzante. Y nada más, el resto queda igual. Absolutamente falso P entraña Q. Entonces, lo único que ha cambiado es esto de aquí. ¿Sí? La conjunción se transforma en condicional con punto reforzante. Eso es lo que está aquí. De conjunción paso a condicional con punto reforzante. Eso está acá. El resto queda igual. ¿Sí? Entonces, tengo el que una primera oración y una segunda oración entrañen conjuntamente una tercera oración, equivale a que si la primera oración es verdadera, entonces la segunda oración por sí sola entraña a la tercera. Eso es A177, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que las letras PQR son simplemente lugares que tienen que ser reemplazados por cualquier tipo de oración, la que a mí me convenga, con tal que la sustitución se haga uniformemente. Eso es todo. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta en este paso? ¿No? Bien, entonces ahora a estas dos premisas apliquemos RIM 14. ¿Sí? Si tengo una equivalencia y además tengo, ¿qué cosa? El miembro derecho. ¿Sí? Fíjense que el miembro derecho de la línea 2 es la línea 1. Si P es verdad, entonces absolutamente falso P entraña Q. Tengo una equivalencia y tengo el miembro derecho. ¿Qué concluyo? El miembro izquierdo. Esto de acá. Y entonces, última línea de la prueba, copio esto de aquí. P, a ver, si P y absolutamente falso P, entonces Q. Eso es A191. Entonces voy a poner aquí sigma 2. ¿De dónde Profe, salió sigma 2? Sigma 2 es esto. ¿Y? El miembro izquierdo. Y a ver, aquí. El miembro izquierdo. Esto es sigma miembro izquierdo de 2. Esto de acá. ¿Y? profe, ¿Sí? hágame acuerdo, por favor, que era sigma. Sigma Sigma 2. es ¿Y por qué se ponía sigma 2? Carolina, sigma significa miembro izquierdo. Este 2 se refiere a la fórmula que tiene este nombre. ¿Sí? Sigma 2 significa... Esto es sigma 2. Esto de acá es delta 2. ¿Sí? El miembro derecho de 2 es la línea 1. ¿Sí? Si P es verdadero, entonces absolutamente falso P entraña Q. Entonces, tengo la equivalencia. Eso es la línea 2. Tengo, fíjense, la línea 1 que es el miembro derecho. ¿Sí? Entonces, con estas dos premisas, aplico RIM 14. ¿Y con qué me quedo? Con el miembro izquierdo.
¿Cuál es miembro izquierdo? Sigma 2, el equivalente izquierdo. Esta es la justificación. Y con eso acabamos el ejercicio. En vez de sigma 2 podemos poner A191 o finalmente copiemos esta fórmula. Condicional con antecedente conjuntivo. Yo prefiero ahorrarme y escribo de la manera más condensada, que es lo que está acá. ¿Alguna pregunta? Profe, al momento de poner ese 2,1, ¿está bien si ponemos 1,2 o tiene algún problema en eso? No hay ningún problema. Ya. Recuerden que el orden de las premisas es prácticamente irrelevante. O sea, lo que interesa son las relaciones lógicas. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? Hablando de qué premisa se enuncia en primer lugar, cuál es en segundo lugar, no es tan importante. Lo que sí es necesario es que se indiquen exactamente a qué premisas estoy aplicando la regla de inferencia. ¿En qué orden las premisas? Eso podemos ser laxos con respecto a la lista, a la enumeración, en qué orden van. ¿Sí? Que yo recuerde, Lorenzo jamás hace un comentario al respecto, pero puede ser que esté mal recordado. En todo caso, si quisiéramos nosotros apegarnos a, a, a cánones o estándares estrictos, entonces deberíamos seguir el orden en cómo están enunciadas las premisas en la regla de inferencia. Pero yo no voy a ser estricto en ese sentido y nos va a dar igual el orden de las premisas, ¿sí? Pero noten, por favor, las premisas van antes de la regla de inferencia, no al revés, ¿sí? La regla de inferencia va a mano derecha y a mano izquierda a qué premisas estoy aplicando esa regla de inferencia. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces con esto está probado el A191. Bien, vamos a hacer aquí un pequeño receso. Voy a terminar el